Son las 12:30 de un hermoso día en Dallas, Texas. El Lincoln negro del presidente Kennedy pasea lentamente por Dealey Plaza y va totalmente descapotado, ofreciendo así una vista inmejorable para el público que le ha brindado muestras de cariño desde que llegó. En la acera de enfrente, un hombre se prepara para grabar el desfile con una cámara Super 8 que acaba de comprar. Pero cuando la limusina del presidente se acerca, la imagen se desenfoca por una pequeña detonación, que de inmediato hace girar sobre su hombro derecho al gobernador John Connally en el asiento de adelante. Sin embargo, todos confunden la detonación con un petardo del evento y la grabación continúa. Otra vez enfocada, la cámara recoge lo que ahora parece ser un disparo, y enseguida se ve a Kennedy llevarse las manos al cuello y al gobernador también herido. Pero el chofer de la limusina sigue avanzando todavía bastante lento, cuando Jackie grita: «¡Le han disparado a mi esposo!», solo segundos antes de que se le escuche decir al gobernador: «Dios mío, nos van a matar a todos». Jackie sigue intentando ayudar a su marido, que muestra gestos de ahogo y dolor, mientras Connally y su esposa se acuestan para evitar los disparos. 3 segundos después, otro disparo impacta brutalmente la cabeza de John y Jackie grita horrorizada: «Tengo su cerebro en mis manos». Acto seguido, intenta atrapar un pedazo de cráneo saltando sobre la cajuela del auto, al mismo tiempo que un agente del servicio secreto aborda el auto en movimiento para evitar que la primera dama se caiga. Una vez adentro, el vehículo sale a toda prisa de la plaza y del ángulo de la grabación. 40 minutos después, en el Hospital Parkland de Dallas, Texas, el presidente número 35 de los Estados Unidos había muerto. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia: el contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos al 5º episodio de Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur y para presentarles esta historia me acompañan como siempre Nancy Gutiérrez. Nancy Gutiérrez, perdón chicos. Hola. Me equivoqué. Nancy Gutiérrez. ¿Qué onda chicos? Y Gerson Ortiz. Ahí vamos a cambiar. Es que querían este lugar los dos. Entonces, por eso. Bueno, como ya se dieron cuenta, hoy les vamos a contar la historia no oficial del asesinato de John F. Kennedy. Chale, vato. Eso se escuchaba muy... Yo dije, ¿ya empezamos o qué? ¿Qué película está narrando, no? ¿Qué pedo o qué? Lo que les acabo de narrar es lo que se puede apreciar en la cinta más famosa de este caso, grabada por un sastre ruso llamado Abram Zapruder. Todo tiene que ver con Rusia y... Ahora últimamente Unidos, sí. ¿no? De hecho es algo parecido a lo que está sucediendo ahorita, ¿eh? Pero bueno, ahorita van a ver esto. Se llamaba el cuate Abram Zapruder y él se encontraba en el desfile justo en el momento y el lugar donde ocurrió el atentado. O sea, justo ahí, como lo dice la narración. Pero antes de comenzar me gustaría saber qué opinión tienen o qué saben o qué idea tienen de John F. Kennedy. ¿Quién era o cómo conocen a John F. Kennedy? ¿Qué idea tienen de él? Era el Colosio de... Más o menos. Era el Colosio de Estados Unidos. Sí. Pues... pacifista. Nada, o sea, a grandes rasgos, pues... un presidente que lo mataron porque no querían que llegara al poder. Haz todo. Sí. Igual llegó, pero... Bueno, sí, pero para no gobernar, pues. Exactamente. Ajá. No lo dejaron. No lo dejaron. O sea, que estuviera el tiempo que debía estar. Ajá. Exactamente, porque a lo mejor hubiera hecho cambios que no les convenía. Ajá, a igual cierta gente. por otras ideologías que traía, que la gente más poderosa decía, nah, estás bien güey. O sea, lo mataron por poder. Ah, qué bueno que tienen esa idea. Aunque vamos a ver más detalles acerca de todo esto del asesinato. Los Illuminati. Mucho se dice de eso en este caso, pero vamos aquí a conocer la verdad. A veces la condición humana es más simple de lo que pensamos.
¿Sale? Ok. Pero bueno, este episodio es muy parecido al de Pedro, pues John F. Kennedy es carismático, mujeriego y popular. Y le sucede algo también muy parecido. Pongan mucha atención. ¿Se cayó un avión? Ah, nada, ya dijimos que lo mataron. Ya, que fue en una limusina. Antes que nada, creo que la historia debería reconocer a los dos personajes que dieron a conocer las evidencias que les voy a presentar en este caso. Ellos arriesgaron todo para esclarecer el caso Kennedy sin tener el éxito esperado, y cuando digo todo, me refiero a familia, empleo, dinero y hasta la vida. Cuando digo que no tuvieron el éxito esperado, me refiero a que sus investigaciones, si bien resolvieron muchas dudas, no fueron tomadas en cuenta en la versión oficial del crimen, pero sin ellos hubiéramos aceptado la historia tal como nos la contaron y no tendríamos nada de qué hablar hoy, porque esto es historia no oficial. Exacto. Ellos son el juez Jim Garrison y el abogado y amigo personal del presidente Mark Lane. Grábanse bien ese nombre. El abogado del diablo. Grábate bien, Marlene. Mark Lane, no, grábenselo bien porque precisamente este caso tiene que ver con otro que va a suceder más adelante y precisamente ese nombre sale en otro episodio. Y bueno, ahorita también van a salir unos nombres de otros episodios. Y eso que ahorita ya nos fuimos a Estados Unidos. Alerta spoiler, ni modo, no se la puedo aguantar. Ya sé. No, pero dije nombres. Ya lo irán conociendo. No saben cuáles nombres van a salir en este episodio de los otros episodios. Así que bueno, Okay. entre ellos dos, entre Jim Garrison y Mark Lane, trabajando por separado, lograron denunciar las mentiras de la Comisión Warren y acusaron una conspiración dentro del mismo gobierno para matar al presidente. Quienes no sepan qué diablos es la Comisión Warren. Son los que atrapan fantasmas, ¿no? ¿Los qué? Los que atrapan fantasmas, ¿no? No, eso no. Y yo también me suena. Esos son los Warren, los del conjuro. Esa es la familia Warren. Ah, ok. Nada que ver, ¿verdad? Sí, nada que ver. No, pero es la comisión. Ahorita en este episodio van a saber qué onda con esta comisión, que fue muy polémica. ¿Sale? Okay. Por investigar precisamente el caso Kennedy, pero pues dar una versión que fue ridícula. ¿Va? Ok. Por ejemplo, fue gracias a Jim Garrison que pudimos conocer la cinta de Abraham Zapruder. Es la cinta que acabamos de narrar. Y también que se realizó la película, que si no la han visto está buena, es JFK o JF Kennedy, Caso Abierto, de Oliver Stone, protagonizada por Kevin Costner. Abierto, pero como su cabeza. No, está buena y está basada en las investigaciones de Jim Garrison. Porque ese güey sí era un juez de la Suprema Corte, me parece, o era un juez magistrado. Y casi pierde el puesto por andar cuestionando a los altos. De chismoso, pues sí, también, pero tenía razón. Y ahorita, bueno, ya después van a ver cómo. Mark Lane, por su parte, escribió el libro Urge el juicio, publicado en 1966, que se convirtió en un bestseller de inmediato y provocó que se investigara el caso Kennedy más a fondo, casi a la par de lo que estaban haciendo este vato. Además de que este libro, como les dije, influye en otro episodio muy importante de la siguiente temporada. ¿Va? Ok. Como siempre, pongamos en contexto la vida de Kennedy para entender mejor su asesinato. ¿Sale? Va. Vamos a hablar de Kennedy, su biografía. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts, y fue nombrado así en honor a su abuelo materno, que tenía exactamente el mismo nombre de pila, John Fitzgerald. Ahorita van a ver quién era. Su familia es de origen irlandés y fue el primer católico y el político más joven en llegar a la Casa Blanca por elección popular en 1961. De hecho, nada más hay 2 católicos que han pisado la Casa Blanca, que es Kennedy, fue el primero, y ahorita Biden. Que creo que Biden no tiene nada de católico, pero este es el segundo. Y en realidad, Theodore Roosevelt fue presidente más joven, pero no fue por elección popular, sino que William McKinley era el presidente anterior de Theodore Roosevelt, y lo mataron, y pues él era el segundo, pues tuvo que tomar el cargo. Y ya después fue reelegido. Pero así, por elección popular, Kennedy es el más joven. Okay. ¿Sale? John, a quien también llamaban Jack de cariño, porque por si no lo saben en inglés, Jack es el diminutivo de John. Como si John no fuera demasiado corto, ¿no? Ajá. John, Jack, tiene las mismas letras, ¿no? Sí. Sí, es que tiene una raíz como, no sé si de mismo de Irlanda o anglosajona, no sé. Y como que de ahí viene que a los John también se les llama Jack.
Porque por ahí van a escuchar que de repente en algunos lugares dicen Jack Kennedy. Es el mismo John Kennedy. ¿Va? Pues ¿Diminutivo? no le encuentro... El diminutivo. El diminutivo. Sí. O sea, Sí, pues, es que mira, John es John y otro es Jack. es como que no ves tanto la boca. Es comodidad a final de cuentas. John, no, es Jack. Ya, sí, en corto. bueno, en entonces corto. ya. O sea, igual te estornudas y le hablas, ¿no? Siempre fue, desde niño, siempre fue bastante tímido. A pesar de que le gustaba jugar con todos sus hermanos y acompañarlos a todas partes. Pero era de los que nunca ganaba en los juegos, al contrario de su hermano mayor Joe Jr., quien era más atlético y fuerte que John, quien nunca fue muy hábil para los deportes. John tenía esa aura de niño que no cambia con los años, era el segundo en la larga lista de los hijos del matrimonio Kennedy, compuesta por Joe, que era su hermano mayor, John, Rosemary, Kathleen, Eunice, Pat, Jim, Bobby y Teddy. La madre. Todos ellos, eran 9 hermanos, 9 en total, 9 niños. Y que con el fin de prepararlos desde muy pequeños para convertirse en lo que ellos llamaban un verdadero Kennedy, su padre se encargó de fomentar en todos una firme disciplina y un sano espíritu de competencia, diciéndoles desde chicos: no me importa lo que hagan en la vida, pero hagan lo que hagan, sean siempre los mejores. Si tienen que picar piedra, sean los mejores picapedreros del mundo. Ya va Dabadú. Sí, yo creo que es porque era un picapiedra, ¿no? Algo así. Ay, sí, no. Era la época de los picapiedra. Pero bueno. Pero ahora, ¿cómo fue que se hicieron ricos los Kennedy? Picando piedra. A lo mejor. El clan de los Kennedy se remonta a 1848, cuando un irlandés llamado Patrick Kennedy llegó a la prometedora tierra de los Estados Unidos y se estableció como tonelero, es decir, fabricante de barricas o barriles. Pero sería uno de sus nietos, Joseph Patrick Kennedy, quien se haría cargo más de medio siglo después de construir una de las mayores fortunas de Norteamérica, o sea que eran asquerosamente ricos los Kennedy. Verán, Joseph, el que se empezó a hacer rico, o como yo lo voy a llamar durante este episodio, Papá Joe, mostró desde la infancia una gran aptitud para los negocios y un decidido deseo de medrar, es decir, de mejorar su posición económica y social. Comenzó amasando su fortuna con la administración de viviendas, la especulación en la bolsa de valores y la industria cinematográfica, además de casarse con Rose Elizabeth Fitzgerald, hija de John Fitzgerald, exalcalde de Boston de 1906 a 1908, y quien es el abuelo de donde le viene el nombre a John Fitzgerald Kennedy. De ahí viene el nombre de John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy, ¿sale? Sí. Pero si se fijan es como el Miguel Alemán o el Elías Ayub de su época, ¿no? El que se casan con la hija del chido, ¿no? En el caso de Miguel Alemán se casó también con una chava de posición y Elías Ayub con la de... Pues casi siempre pasa así, ¿no? Luego, o sea, bueno, como que quieren pues eso. Buscan como relacionarse con personas poderosas para meterse en ese ambiente y también estar en ese nivel. Para escalar más. Y más. Pero, pues también tienes que estar al nivel. O sea, no es conocido, pero sí tienes que tener money para poder encajar. Exactamente, y ya era comerciante, ya empezaba a hacer sus billetes, pero ahora quería una posición como económica y dije, pues la hija del alcalde. O sea, no todo es como Mariana del Barrio, pues. Sí, no es una cenicienta. No va a llegar el príncipe azul nomás así. Bueno, pues Papá Joe no solo se relacionaba con personas de mejor posición económica, también lo hacía con personas de mejor posición social y política, como la hija del alcalde. Por ejemplo, ayudó mucho durante su campaña presidencial a nada más y nada menos que al primo de Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, que también fue presidente después. Y gracias a esto, consiguió durante el periodo de la Ley Seca un permiso especial de importación de licores para fines terapéuticos. Así como de... Entre comillas. Está la ley seca en Estados Unidos, sí sabían que estaba prohibido el licor, ¿no? Sí. En esa época estaba Al Capone de traficante y todo este rollo. Pues este vato tenía de amiguito a Franklin D. Roosevelt, que ya era gobernador de Nueva York y que estaba haciendo su campaña presidencial. Y como lo ayudó, pues yo te consigo el permiso para que tú exportes licores, pero con fines terapéuticos, O como ahora la marihuana, que es... Sí, con fines medicinal. Con fines así como, voy al dentista y me vas con una muela. Emborráchate. Ándale, así era. Para cuando la ley fue derogada, sus bodegas estaban repletas y Papá Joe pudo despachar todo el licor que había comprado como si fuera oro.
Al desatarse la crisis económica de 1929, fue uno de los pocos que salió a flote e incluso incrementó su fortuna, ¿no? O sea, haz de cuenta que este güey compró gel antibacterial antes del COVID, ¿no? O sea, así que dijo, déjame preparo y para cuando vuelva la próxima. Franklin D. Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos por 12 años, debido a que se hizo cargo de la Segunda Guerra Mundial durante su gobierno. Gobernó desde 1933 hasta 1945, pero precisamente cuando estaba terminando su gobierno, o sea, como a medias del segundo periodo de gobierno, es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en 1939 y pues ya queda otro periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estaba todo este pedo de si entraban o no a la guerra en ese entonces. Entonces fue el único presidente, porque en Estados Unidos solamente se permiten 2 periodos. Él gobernó 3 periodos por la Segunda Guerra Mundial y fue reelegido una 4ª, pero a los meses murió. Es el único presidente que ha sido reelegido 3 veces, aparte de su periodo de elección popular. Y bueno, Joe no solo había conseguido el permiso para la importación de licores de Roosevelt, sino que también había sido nombrado embajador de los Estados Unidos en Inglaterra. Si se fijan, aquí ya tiene una posición también política. Y así fue como los Kennedy fueron amasando su fortuna e ingresando en la vida política y social de su país, ¿no? Desde Joseph Kennedy. De hecho, el interés por participar en la política nació en el pequeño John luego de unas giras diplomáticas con su padre. Viajaron por Europa, Asia y América del Sur, y fue tal el impacto de estas giras que incluso cuando se graduó de la universidad, John dedicó su tesis al comportamiento de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, basándose en los discursos de Winston Churchill, y nombrando su tesis ¿Por qué Inglaterra dormía?, trabajo que le valió graduarse con honores, además de vender 80,000 ejemplares de su tesis como libro. Ya vemos cómo desde entonces tenía su mentalidad de tiburón, ¿no? Sí, O de señora de Labón, ¿no? Así de vender todo lo que se pueda. Durante la Segunda Guerra Mundial, la época de Elvis Presley en la música, que si se acuerdan, Elvis también fue a la guerra. Simón. John fue comandante en la Marina estadounidense, cargo que dejó después de un incidente que le hizo resentir una lesión en la espalda que padecía desde niño. O sea, ya sí ha sido capitán de la Marina. Además de haber perdido a varios hombres de su tripulación durante un enfrentamiento naval. O sea, por eso se retiró. Pero a pesar de esto, a pesar de que perdió a hombres y que todo ese rollo, fue considerado un héroe de guerra después de acarrear hasta la playa a uno de sus compañeros herido de las piernas. Nomás por eso ya fuera de guerra. Y se regresó. Y se regresó lesionado y ya. No obstante, el favorito de su padre y el que debía haber sido político era su hermano mayor Joe. ¿Se acuerdan que el que era más fuerte? Quien se había alistado en la Fuerza Aérea y era alto, musculoso, inteligente y bien parecido. Ah, como yo. A huevo. Ya se lo imaginaron, ¿eh? Caray, eso sí me interesa. El problema es que él murió después de un accidente aéreo mientras intentaba destruir unas bases alemanas el 12 de agosto de 1944. O sea, piloto de combate. Era piloto de combate. Y falleció apenas un año antes de que la Segunda Gran Guerra terminara. ¿No? O sea, un año antes y ya entonces, casi se la aventaron. ¿Murió en un ataque? O sea, yo sí. No. Mientras atacaba unas bases alemanas, le dieron y se fue para luego abajo. Regresó y su mejor amigo se había casado con su novia y... Ese era Jim Carrey. Pearl Harbor, güey. Ah, Pearl Harbor. No, esa no era. Bueno, por lo que Joe Jr. nunca supo que su país ganó, así como tampoco se enteró de que su lugar en la política sería ocupado por su hermano. Entonces, tras la muerte de su hijo primogénito y mientras John F. Kennedy trabajaba para el diario Imperio, papá Joe expresó el deseo de que John ocupase el puesto de su hermano, que su hermano había dejado en la carrera política. Así que John tuvo que olvidarse de su timidez, ¿se acuerdan que era tímido? Para convertirse en un político profesional. Estrechar manos de desconocidos, sonreír ante periodistas y tener en mente una frase ingeniosa para cerrar su discurso fue su rutina a partir de entonces. Imagínense lo molesto y lo tedioso que ha de ser así tener que estar fingiendo sonrisas y saludando a todo mundo y siempre con una frase ahí de la manga. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí, saludos a la familia. Que Dios bendiga a América. Sí. Algo así. Sí. Su amplia sonrisa
su aspecto de niño y sus ojos melancólicos pronto encontraron simpatía y adeptos en el seno del Partido Demócrata, donde, apoyado siempre por el dinero y las influencias de su familia, logró convertirse en 1946 en diputado por Boston y mantuvo su escaño en las elecciones de 1948 y 1950, o sea que se mantuvo. Ya aquí es donde ya empieza a ser y a convertirse en un político, ¿va? Él, en su carrera personal. Ujú. En abril de 1952, cuando John tenía 35 años, su padre lo instó a competir como senador para el estado de Massachusetts, lo cual desencadenó una frenética movilización de toda la familia, pues competían contra Henry Cabot, quien llevaba 17 años en ese cargo. Pero la familia Kennedy, quienes serían celebridades muy a lo que hoy en día es la familia Kardashian, tiraron la casa por la ventana y así consiguieron el puesto de John. Verán. De inmediato forraron todo el estado con su imagen y la televisión emitía todas las noches El café en la casa de los Kennedy, donde se mostraba la unión y la fuerza del clan, la paz y la elegancia del hogar. ¿Qué les parece? Además, celebraron banquetes en sus mansiones de Palm Beach y Hainey Sport. También enviaron miles de tarjetas navideñas personalizadas que saturaban los correos y no se cansaron de publicar en los periódicos sus obras de caridad. No. O sea que estaban así como los Kennedy por aquí, por allá, ¿no? Siéndose famosos. Sabía con queso. Y exactamente, o sea, tenían con qué. Y fue en uno de estos eventos, en esos banquetes que ofrecían y todo, fue en uno de estos banquetes donde la reportera del Washington Times Herald, Jacqueline Le Bouvier, enamoró al presidente a senador. Digo, al aspirante a senador, al presidente. Enamoró al aspirante a senador, o sea, Kennedy, y a toda la familia Kennedy, con su belleza y su buen manejo de las lenguas. Ay. O sea, hablaba bien varios idiomas. Okay. No piensen mal, que no sé qué les hizo. No, o sea, hablaba bien varios idiomas. El Gerson, luego. Sí, ¿qué te imaginaste? Nada, que hablaba muchos ¿De qué era el idiomas. banquete? ¿No? Así de, oye, pues ¿de qué era el banquete? Jackie poseía un encanto natural producto de su origen francés que le venía del padre, quien además era un célebre financiero neoyorquino. Y a Jackie le gustaba John, pero John era un hombre soltero que llevaba una vida promiscua y desenfrenada, debido a que la lesión que padecía desde niño, ¿se acuerdan? La que, Sí, la de la regresó espalda y todo ese del pedo. ejército, lo había convertido en alguien que pensaba que la vida era tan breve como dolorosa y que debía de aprovechar todas las oportunidades que el placer le brindara. Mira nomás. O sea que llegaba una y vámonos. Sí. Como Bambi. Como Bambi. Hasta que las piernitas flaquean, ¿eh? Lo que no solo le gustó... todo esto de la vida promiscua. No solo le gustó más a Jackie, sino que como niña de secundaria le pareció conmovedor que en esto se pareciera a su padre, quien además de ser célebre por ser millonario, también era conocido por ser alcohólico y mujeriego. Qué buen ejemplo, dijo la Jackie. Ya sé. Sí me Voy a seguir el imagínense. ejemplo. ¿Eh? Dijo la Jackie, yo voy a seguir el ejemplo. Sí, mi papá es así, mi esposo también. Ya sé. Ya le imagino, ¿no? Así de mujeriego, alcohólico y con futuro. A mí me gusta mucho de esos. Porque sí, con futuro. O sea, Ya, sí, digo, ya es más que lo que muchas de secundaria agarran. Y a pesar de saber esto, se comprometió con John. Un año más tarde, la boda fue todo un éxito. El 12 de septiembre de 1953, en Boston, la capital de Massachusetts, asistieron a la celebración 1,200 invitados y Jackie se convirtió desde ese día en una de las mejores cartas para la campaña del futuro presidente, así como Mariano Rodríguez para Samuel García o la gaviota para Enrique Peña Nieto. Así igualito, así de, agarro a alguien que simpatiza con el pueblo para jalar gente. Y se casó, fíjense, John F. Kennedy, si se fijaron, nació en 1917, igual que Pedro, y se casó en 1953, igual que el último matrimonio de Pedro. Ahí nomás para que... Una coincidencia. Eran los tiempos de las damas de sociedad. Las mujeres que eran educadas para buscar al mejor postor, e incluso entre hermanas se competían por ver quién conquistaba al esposo más adinerado y poderoso. Y esto le pasaba a Jackie. Competía mucho con su hermana que se llamaba Lee, a ver quién agarraba al más apoderado y rico. Ajá. Y Jackie en esto había triunfado, así que no se podía quejar por el momento, pero de hecho el gusto le duraría muy poco,
pues a pesar de la asquerosa fortuna de Jack y de saber que se casó con el estereotipo del héroe estadounidense, apenas casada se enteró de que 15 días antes de la boda, John le había sido infiel. ¿Qué? ¿Fue la despedida de soltero? No nomás la despedida de soltero, chequen. Jackie había visto unas fotografías comprometedoras de él con varias mujeres y sabía de una mujer sueca a la que John había prometido matrimonio cuando ellos ya estaban comprometidos. Pero... Pillo. Y Jackie justificó a su marido diciendo: así es como se comportan algunos hombres, empezando por mi padre. ¿Se fijan cómo era como normal para ella? Porque ya vivía en ese ambiente. Pues sí, porque eso veían su papá. Exactamente. Y lo que buscaban también como que les enseñaban a... Estás con un hombre poderoso, ahí estás bien, ahí quédate. Ahí tienes que Haga lo aguantarle que todo. haga, haga lo Exacto. que haga. Sí. Qué horror. Y a uno le... ¿Eso o Por trabajas? No, pues no aguanto. Ay, yo sé. Ándale, sí es cierto. Probablemente. Ya con todos los requisitos reunidos para ser presidente, es decir, dinero, esposa, imagen y popularidad, John se destapó como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, y desde entonces ya no se despegó de la política ni de la vida pública, salvo por las 2 cirugías de espalda que le realizaron en 1954 y 1955, debido a que su lesión se había agravado en esas fechas, al grado de tener que llevar muletas, las cuales se tenían que esconder en el coche durante las campañas. Y es algo bien conocido, bueno, no muy conocido por la sociedad. Aquí les voy a mostrar. Uy, ya me spoileé. Ya, miren, aquí se ve John F. Kennedy con las muletas. Ah, ok. Entonces, esto es algo que poca gente sabía. Porque en las campañas las escondían y él ahí bien erguidito y todo, ya nomás salió yo. Porque daba mal aspecto, ¿no? Mis muletas. Así que el hombre que alcanzó el máximo poder en el país más poderoso del mundo era en realidad un enfermo medio lisiado. Y no era cualquier lisiado, chequen. Es un lisiado millonario. poderoso. Bueno, también. Pero no era así como una lesión normal. Fíjense, Kennedy padeció la enfermedad de Addison. Es un trastorno poco común que se adquiere cuando el cuerpo no produce suficiente cortisol. El cortisol es esta hormona del estrés. Entonces me imagino que eso le servía para endurecer el cuerpo. Además de otras hormonas que no producía. Los síntomas suelen ser que se desarrollan lentamente y pasan desapercibidos durante varios meses hasta que se presenta una situación de estrés como una enfermedad o una lesión que empeora los síntomas. Esto le pudo haber pasado en la guerra, la situación de estrés o lo del el ataque naval. En casos agudos los problemas suelen ser debilidad intensa, desorientación y dolor en la parte inferior de la espalda o piernas. John en ese momento ya tenía descolocados casi todos los discos vertebrales. Sí. Por eso, o sea, casi 2 años estuvo, bueno, ahí con las muletas y las operaciones. Con el tiempo, las ausencias y la evidencia de su estado físico, se supo que John padecía esta enfermedad, y quien lo dio a conocer fue el líder de su partido y colaborador de su campaña, Lyndon Baines Johnson. Pero cuando lo dijo, ya no afectó a la campaña, y algo curioso es que a pesar de esta indiscreción por parte de Johnson, Kennedy le dio el puesto de vicepresidente en su gabinete. Ojo con esto. Ok. ¿Se fijaron Mucho cómo este güey, Ojo, como queriendo mancharse, dijo, este güey Marley. está en su campaña y de todas formas... ¿Cuál fue el Marley? no es el nombre. Durante la recuperación de sus 2 cirugías, dedicó su tiempo a escribir un nuevo libro, por recomendación de Jackie, que se llamó Perfiles de Coraje, obra que recibió el premio Pulitzer en 1957 cuando ya estaba de regreso en la vida pública y política. Precisamente cuando Pedro estaba tumbándose del avión en el accidente de Pedro Infante. Estaba tumbándose del Bueno, avión. estaba cayéndose del avión. Déjame tumbar. Pero también fue cuando Pedro recibió el premio del oso de plata de Berlín. O sea que recibió Kennedy estaba recibiendo el premio Pulitzer y el premio póstumo de Pedro del oso de Berlín, de mejor actor, también lo estaba recibiendo Pedro. Digo, son similitudes históricas para que se fijen más o menos dónde estamos. Este premio le dio empuje a su regreso y optó por escribir su tercer y más famoso libro, La Estrategia de la Paz, que es donde toma toda esta filosofía de ser pacifista, de no interferir con otros países. O sea, Estados Unidos sí lo termina haciendo, pero después de Kennedy, porque Kennedy precisamente tenía esta filosofía, ¿no? Por eso es me lo famoso. mataron. Puede ser, exactamente.
Cerca del día de las elecciones, John participó en el primer debate presidencial televisado y la expectación fue enorme. Fue visto por alrededor de 70 millones de norteamericanos, algo así como el 60% de la población con derecho a voto de por aquel entonces, donde un Kennedy seguro, confiado y con una sonrisa jovial ganó contra un Nixon nervioso, sudoroso y con una mirada perdida. Se diría que Nixon quedó en ridículo tras su primer encuentro por televisión. Sí, pues sí. ¿Por qué? Nixon está en Arizona, ¿no? Sí, ese que era actor de televisión, Richard Nixon. Y ya después se hizo político. Y luego sacó un de hemorroides, ¿no? No, ese es con K, güey. Ah, ok. Nixon es con X. Ay, no. Luego sacó una medicina para las hemorroides. ¿Qué les iba a decir? Esto fue porque Nixon no tomó en cuenta su imagen en el debate. Él ni siquiera se había querido maquillar. Así como que ya ven los hombres de antes que eso es para mujeres y cosas así. Sí. Entonces Nixon no se quiso maquillar y el momento de la gente ver su imagen no le dio confianza. Y por eso ganó el debate Kennedy. A la Peña Nieto, que ay, que está más guapo. Todas estas estrategias de ahora son tomadas de estos eventos históricos. Hay mucho. O sea, lo de la gaviota, lo de todo eso es también de esta situación de Kennedy. ¿Cómo ganó Kennedy? Su imagen era eso, era el guapo, carismático, era gracioso, era bien parecido. Pero al menos era más inteligente que el Peña Nieto. Ah, bueno, eso sí. Sí, ya llevaba 3 libros escritos, ya que él no sabía ni cuáles eran sus 3 libros que había leído. ¿La Biblia? Era su favorita. Y uno de Krause, ¿no? Que no se acordaba del nombre. Aún así, Kennedy ganó las elecciones por un margen muy cerrado, postergando el tiempo para el vicepresidente Nixon 2 periodos más. O sea, Nixon también fue presidente, pero tuvo que esperar 2 periodos más. Kennedy tomó la posesión del cargo el 21 de enero de 1961 durante los tiempos de la segregación racial y la lucha por los derechos civiles, encabezados por Martin Luther King y Malcolm X. Y una de sus primeras medidas fue precisamente recomendar la puesta en libertad de Martin Luther King, el líder del movimiento, quien cumplía una condena de trabajos forzados en Georgia en ese momento. ¿Sale? Okay. Fíjense cómo empieza luego, su primera acción es: yo estoy a favor de su movimiento, libérenlo y vamos organizando el país de otra forma. Ya desde ahí ves a dónde va. Uh-huh. Este hecho, su actuación en favor de la integración racial y su ley por los derechos civiles, lo llevaron a ser comparado con el mítico presidente Abraham Lincoln. Que si han visto Los Simpson o si han visto también de repente las coincidencias, con Abraham Lincoln tiene un montonal de similitudes porque también fue asesinado Lincoln, fue en el mismo periodo y hay muchas coincidencias también ahí con Abraham. Pero sus propuestas, las propuestas de Kennedy, siempre encontraron una fuerte oposición en el Congreso que estaba lleno de políticos conservadores. O sea, no querían estos cambios, querían que los blancos, ya ven, los americanos que eran racistas, no querían estos cambios de los derechos civiles ni querían como esta idea de no interferir con los demás países. Uh-huh. ¿Sale? Durante sus 1037 días de gobierno, que fue todo lo que duró su mandato, John F. Kennedy se caracterizó por sus ideas de regeneración y reforma. Decretó la ayuda federal al sistema educativo, impulsó a la cultura y a las artes y sobre todo mejoró la economía, permitiendo recuperar el retraso aeroespacial del país respecto a la Unión Soviética. Si Kennedy no hacía esto, Rusia se les iba a ir antes a la luna. Que de hecho por ahí creo que sí se les fue, pero se recuperaron gracias a que el país mejoró por su economía. Uh-huh. Un Kennedy cargado de ilusiones convocó a los dirigentes de los países de Centro y Sudamérica, invitándolos a formar parte de la llamada Alianza para el Progreso, basada en el apoyo de las democracias contra las dictaduras, concesiones de crédito a largo plazo y la estabilización de precios en la exportación. ¿No notan demasiada equidad del país que generalmente se aprovecha de sus países vecinos en lugar de ayudarlos? Pues sí. O sea, aquí está haciendo todo lo contrario de lo que después hicieron los Estados Unidos, que fue cobrar más impuestos, andar de chismosos en otros países. Andar de chismosos, meterse con ellos. Robando recursos en otros lados. Cobrarles créditos excesivos por los préstamos. Invadiendo islas, apoderarse de ellas. Pero si todo parecía tan prometedor con Kennedy, ¿qué fue lo que empezó a torcer el destino? Su destino. Su espalda. Eso ya estaba torcida. Ah, okay. No, chequen. Pues resulta que un gobernante de los que Kennedy invitó a la Alianza para el Progreso, esto donde quería reunir a toda América Latina, no acudió a la cita. ¿Quién creen?
¿Quién cree que...? Fidel Castro. Ahí es donde se empiezan a enemistar. No. Cuba y Estados Unidos. Desde 1959 Fidel Castro era el gobierno de Cuba y desde entonces la CIA tenía un plan para derrocarlo, desde antes de Kennedy. Al mismo tiempo que se promovían y se pagaban guerrillas anticomunistas en Guatemala y otros países de Centro y Sudamérica. Estados Unidos hacía, bueno, la CIA hacía eso. La CIA, si para los que no sepan, es un miembro autónomo del gobierno. Es decir, no necesariamente seguía las órdenes del gobierno. Kennedy era el líder y todo, y a lo mejor podía cambiar esa ley, pero un presidente anterior que era Eisenhower le había dado todo el poder a la CIA para que hiciera las operaciones como ellos quisieran. De hecho, ellos iniciaron la guerra de Vietnam. ¿Centro de inteligencia qué? No me acuerdo. Centro... CIA. Centro de Inteligencia... CNA. Ahorita les digo qué es. Los Estados Unidos no habían hecho nada para ayudar a Cuba en su necesidad de progreso económico, y para cuando Kennedy se las ofreció, los cubanos ya no la querían. Ya se habían rebelado, ¿no? Ya estaban con Fidel Castro al mando. Desde que Kennedy llegó al mandato, se enfrentó a las instituciones militares y a la CIA. ¿Qué significa? Agencia Central de Inteligencia. Agencia Central de Inteligencia. Es que la es agencia. Sí, y creo que ya me metí en problemas por buscar eso. Nos están checando. Y como les decía, a quien Eisenhower había dejado todo el poder para implementar la política exterior por los conflictos derivados de la Guerra Fría. La CIA empezó también esta guerra con Vietnam del Norte, que son las que empiezan desde 1959 empieza la guerra de Vietnam, 2 años antes de que Kennedy llegara al mando. Pero fíjense lo que pasa. La CIA exigió y presionó a Kennedy para tomar decisiones sobre los planes que ya tenían implementados, como la guerra de Vietnam y el derrocamiento del gobierno de Fidel Castro, o sea que la CIA quería tumbar a Fidel. Sin embargo, Kennedy dejó muy clara su postura ante esta situación cuando declaró en una conferencia frente al Congreso, y ahí este video está en YouTube, donde dice: "Lo primero que quiero decir es que bajo ninguna condición habrá una intervención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Cuba". Así lo dice Kennedy. Y está el video. Kennedy rechazó en varias ocasiones el plan de la CIA contra Fidel, a pesar del desaire que éste le había hecho al no asistir a su Alianza para el Progreso. Y desde Eisenhower, la CIA, como les decía, se había regido como un organismo autónomo e independiente del gobierno de los Estados Unidos, al grado de llegar a dirigir operaciones militares de las que ni el mismo presidente se llegaba a enterar. Y para cuando en abril de 1961, o sea, unos mesecitos después de que Kennedy tomó el cargo, el ejército estadounidense, al mando de la CIA, a cargo de la CIA, desembarcó en Bahía de Cochinos, Cuba. Así se llamaba el lugar, Bahía de Cochinos. Es allá en Cuba. Kennedy negó todo el apoyo aéreo militar que la CIA le solicitaba, mientras las tropas y el pueblo de Fidel resistieron heroicamente, convirtiendo a la operación de Bahía de Cochinos en un rotundo fracaso. Kennedy y su administración sufrieron un duro golpe, porque pues la imagen era del presidente, ¿no? A final de cuentas, pero la decisión había sido de la CIA. Y Castro, crecido después de sacar a los yanquis de su país, anunció que Cuba se había convertido en una república socialista. El efecto fue todo lo contrario a lo que la CIA tenía planeado, y el socialismo tomó más fuerza que nunca. El país que había vencido a Hitler y a sus nazis en el año 45, hoy no podía vencer a un país diezmado en recursos militares y tecnológicos como Cuba. Sí, así se vio en las noticias, pues. Sí. Después de la vergüenza de Bahía de Cochinos, el presidente tomó una decisión determinante y que quizá marcaría su destino para siempre. Despidió al director de la CIA, Allen Dulles, y a su colaborador principal, Charles P. Cable, lo que iniciaría una enemistad con los dirigentes y miembros de la agencia y otras dependencias. Sí, obvio. Aquí fue donde empezó el desmadre. Firmó su sentencia. ¿Por qué? Porque eran un órgano autónomo del gobierno. Ellos tomaron la decisión, pero el que quedó mal fue él. Yo creo que también lo hubiera hecho yo. Oye, estás haciendo algo que no quiero que hagas y lo haces. Pero acuérdense... Está como el meme del perro de... No vayas a hacer, y el perro... Sí, justamente estaba pensando. Oye, pero aparte, acuérdense que estábamos en la Guerra Fría. Ajá. Y esto tenía que ver con eso, porque Cuba quería ser socialista, con Fidel se hace socialista, pero ellos querían que fueran capitalistas, porque les convenía que a ellos les vendieran el azúcar. Todo lo de la caña, todo este rollo de la importación. Chico. Y
o sea, a ellos les convenía que fueran capitalistas y se hacen socialistas, entonces lo que la CIA quería evitar. Sí. Y como lo van a hacer después con todo Sudamérica y Centroamérica. Poco después, Kennedy se quiso acercar a la Unión Soviética en junio de 1961. O sea, fíjense cómo es su primer año de gobierno y ya todo lo que lleva. Ya liberó a Martin Luther King, ya quería hacer las paces con toda América Latina, no quiso atacar Cuba y ahora se estaba acercando a Rusia. No para pelearse por capitalismo y comunismo, sino para hacer un trato, ¿no? De libre comercio, de algo así. Sí. Negocio. Negocios, a final de cuentas, pero pacíficos. Sí. Entonces se entrevistó con el Vladimir Putin de aquella época que se llamaba Nikita Khrushchev. Pero el reciente fracaso en Bahía de Cochinos, el levantamiento del muro de Berlín y la colocación de misiles nucleares rusos en Cuba, que es cuando la famosa... Rusia pone una base de misiles en Cuba, que dices, cabrón, te estás acercando a mi territorio, me vas a querer atacar. Entonces las negociaciones entre Kennedy y Rusia se disuelven, se interrumpen. Y sin embargo, Kennedy exigió a Nikita desmantelar estas bases y tras algunos meses de incertidumbre, como las que estamos viviendo ahorita con Biden y con Ucrania y con Putin, y con Putin y Rusia, pero está metiéndose Biden también ahí, entonces otra vez está como chismoso. Como la tercera guerra mundial. Entonces, más o menos esta misma tensión que hay ahora se vivía en ese momento porque acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial y estos cuates ya tenían su armamento nuclear ahí. Entonces, imagínense, más o menos eso es igual. La Unión Soviética, después de estos 3 meses, más o menos, varios meses que duró este conflicto, cedió. O sea, Nikita cedió a retirar los misiles de Cuba. Y esto representó un contundente éxito para Kennedy. Aquí fue donde ya empieza, no mames, este güey sí puede. Bueno, me la peló. Y ve todo lo que está haciendo con la sociedad y todo este rollo. Entonces es donde empieza a agarrar mucha popularidad y mucha fe la gente en él. Y en julio de este mismo año llegaría la cereza de este pastel de la discordia entre Kennedy. Ahora vamos a hablar ¿se acuerdan que ya había despedido a los de la CIA? Simón. Pues al mes siguiente de que ya tiene esta partida ganada contra Rusia, pues Kennedy avienta una cerecita al pastel de la discordia contra la CIA. Manda un memorándum, que es el memorándum NSAM-55, donde Kennedy relega, o sea, por si tienen acceso a la CIA, pues se pueden meter al memorándum y ver lo que decía. Sí, ahorita. Ya está desclasificado si pueden. Donde Kennedy relega a la CIA de su autoridad para crear misiones bélicas como la de Bahía de Cochinos o la guerra con Vietnam. Y decreta que solo coordinará las operaciones militares autorizadas por el presidente. Aquí es donde pierde el poder la CIA, con Kennedy. Le dice, nada más vas a hacer lo que yo te ordene. Sí. A partir de ahora. Sí, o sea, qué chingón que hizo eso. Pero ojo. Y como esto no se iba a quedar así, el director de la CIA, que en ese momento era John A. McCone, intencionalmente omitió 2 órdenes presidenciales en el conflicto con Vietnam del Norte. Solo por no estar de acuerdo con ellas. Es decir, no, yo me mando solo y la típica, ¿no? Y Kennedy reviró en octubre de 1963, así de, ¿sí no vas a hacer lo que yo digo? Pues ahí te va otro memorándum, el NSAM-263, donde ordenó la retirada de las tropas de Vietnam. Casi todos los militares estarían de vuelta a casa para Navidad y el cese total de operaciones. O sea, en ese año iba a venirse todo el ejército ya estamos en 1963. Octubre de 1963. Kennedy muere 2 meses después de esto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, 2 meses antes del atentado de Kennedy, él manda retirar las tropas de Vietnam y pues todos tenían que llegar a casa en Navidad, todos los soldados. Y el cese total iba a darse para 1965, que es cuando ya se traen los tanques y toda la cosa. Pero esto solo ocurrió, como les digo, 2 meses antes del atentado en Dallas. Y pues no se llegó a dar. Ahí se quedó todo. Ya se quedó todo. ¿Por qué? Porque, o sea, se ponen las cosas malas ahí con los de la CIA. Kennedy les dice, ya no vas a operar más que lo que yo diga. No, el cuate no quiere entender y le dice, pues retira todo, ya vente para acá. Fíjense cómo está la cosa, ¿no? Cabe mencionar que luego de firmar este documento, Kennedy tenía que empezar con su campaña de reelección, con la que visitaría las ciudades más importantes de varios estados, entre ellas Dallas, Texas, ciudad que fue sugerida insistentemente por su vicepresidente, Lyndon Baines Johnson,
quien era originario de Texas y tenía negocios en ese estado. Y aquí es importante recordar que Earl Cable era el alcalde de Dallas en este momento y era el hermano del colaborador principal del exdirector de la CIA, Allen Dulles. ¿Se acuerdan que despidió a Allen Dulles y a Charles P. Cable? Ajá. Pues su hermano, Earl Cable, era el alcalde de Dallas. Cable, el que vino del futuro. A quienes Kennedy despidió después del fracaso en Cuba. O sea, justamente. ¿Se me explicó? ¿Y quién le insistió que fuera a Dallas? Su vicepresidente Lyndon B. Johnson, el mismo que lo había delatado de que tenía la enfermedad paralítica, casi, ¿no? Y como era de esperarse, el recibimiento para el presidente en Dallas no fue una cama de rosas. Así que en el próximo episodio de Historia No Oficial veremos cómo la manipulación, participación e ineptitud policíaca se hacen presentes en un... Sí, ya acabamos. Ya acabamos. En el próximo episodio vamos a ver cómo la participación, la manipulación y la ineptitud de los policías de Dallas se hacen presentes en uno de los hechos más importantes de la historia, donde la credibilidad, la confianza y el respeto hacia el gobierno de los Estados Unidos se perdió 90 metros después de que el auto presidencial diera vuelta por la calle Elm, que es donde da vuelta el desfile después de los balazos. Donde vive el Freddy, ¿no? Ajá. De hecho, es lo que le hace rato platicábamos, que muchas de las películas de Estados Unidos toman cosas del caso Kennedy. O sea, la calle, dieron vuelta primero por Houston, le dan los balazos y luego dan vuelta por la calle Elm. Y ya en el siguiente episodio van a ver cómo las inverosimilitudes del caso. Ya en el siguiente episodio vamos a ver cómo la policía culpa a una persona que no tiene nada que ver con el crimen. Pues y eso es muy típico. Sí, pero es algo tan histórico que dices, ¿cómo es posible que la historia nos la quieran vender así cuando hay tantas evidencias de otra cosa? Sí. Y es un caso muy famoso y por eso estamos en Historia No Oficial. Pero eso fue todo por hoy. Wow. Eso fue todo por hoy. Fue cortito, ¿no? Pues sí, yo esperaba así como de... Por eso cuando si aquí el próximo... ¿qué? Espérate, Ahora, ¿cómo? ahora. ¿Qué? ¿Cómo que el otro ya vamos a la está? mitad. No, o sea, de repente sí manejé un poquito de toda la historia política de John Kennedy para que entendieran cómo se le fue complicando el camino. De dónde venía, quién era, que lo suyo era de repente el carisma, ¿no? Era también esta jovialidad, porque también pues era mujeriego, estaba joven. ¿Sí? Pero sus ideales sí los tenía. Y los escribió en libro, ahí están los libros. Pero se topó con estos intereses que no nada más eran de personas ricas, eran de intereses a nivel mundial, ¿no? De guerras, de generar a lo mejor una conspiración que a lo mejor ni siquiera la vamos a llegar a entender en este episodio. Pero sí vamos a poder entender por qué lo mataron. Eso sí se los garantizo. Ok. Pero Mucho bueno, bomb. una nota así nomás para cerrar el episodio así rapidita. Échale. ¿Se acuerdan de la cinta de Abraham Zapruder que se grabó con esta cámara? ¿De Marley? Sí. ¿De Marley? ¿Quién era Marley? Haga que nos dijiste, apréndanse bien este nombre. De Mark Lane, no, del otro, del ruso, del que grabó donde muere Kennedy. Es el único video que hay, ¿no? No, hay más. Pero este fue el que tomó más de frente. El que tomó él es el que siempre se ha dado a conocer, ¿no? El que se ve en la película. Y le avienta el cerebro. En el siguiente episodio, perdón. En el siguiente episodio vamos a ver cómo la cinta no fue dada a conocer por Jim Garrison, de hecho. Y él la dio a conocer porque la vendió pirata. O sea, ahorita les voy a platicar de esto. La cosa es que no la querían tener como probatoria. La estaba negando el FBI, no la quería poner como prueba, como evidencia, a pesar de que se ve todo súper claro. Precisamente porque se ve todo súper claro, no la querían. Pues sí. Se vio como... Después de que Jim Garrison... Tuvieron que pasar años para que esa cinta fuera tomada como evidencia. Como evidencia así oficial. No había sido tomada como... De hecho, no fue... Oficialmente, en la resolución de la Comisión Warren, no está tomada como evidencia. No, pues no les conviene. No les convenía. En el siguiente episodio vamos a ver por qué no les convenía. Okay. ¿Sale? Pero algo curioso de Abraham Zapruder. El 25 de noviembre de 1963, 3 días después del asesinato de Kennedy, el filme de este señor fue vendido a la revista Life, la famosa revista que todos conocemos. A cargo de la compra estuvo C.D. Jackson, un amigo íntimo de Henry Luce, de acuerdo a Carl Bernstein,
Jackson era el enviado especial de Henry Luce ante la CIA. O sea que tenía algo que ver ahí con la compra a la CIA. Cuando apareció ante la comisión Warren, Zapruder afirmó haber recibido $25,000 nada más y haber entregado este dinero a la beneficencia de los policías y bomberos de Dallas. Sin embargo, cuando el contrato se publicó, se reveló que Zapruder había recibido $150,000 por el filme de 18 segundos. Así que hay que grabar los desfiles porque no sabemos en qué momento nos puede tocar algo así. Ya sé. Sí, ¿cómo te metes en un pedote? También. Sí, también cómo te puedes llegar a meter en líos por andar grabando cosas, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, ahora sí, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Sí. No es tema. Es tema. Fue cortito, pero realmente solo quería hablar del asesinato. Que supieran Sí, cómo sí, pasó, contar la cinta. Ok. Y ya el siguiente episodio es muy interesante. ¿Qué? Porque va a haber muchas evidencias. Perdón, me trabo. Ahora sí, gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Nancy? Perdón, en Facebook y Spotify. Adelante. Tú puedes, Está el pizarrón, léelo. O sea, todas formas. Perdónenme, es que se me va la onda. En Facebook y Spotify estamos como historianoficial.podcast. En YouTube e Instagram estamos como historianoficial.podcast. Y en TikTok, @historianoficial.podcast. Así es, síganos, compártanos, hagan comentarios si les gusta, qué les gusta, qué no les gusta. Y por favor, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Ahora hacemos por las chelas. Ahora sí. Que se armen.